70 años de vida y una traición que jamás imaginé enfrentar. Mi propio hijo, mi Julio, sangre de mi sangre, mintió mirándome a los ojos. Este dolor que llevo aún quema como si fuera ayer. Pero la venganza llegó de una manera que nadie esperaba. Quiero compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi vida y la forma en que veo las relaciones familiares. Me llamo Iracema Fontes, soy de Recife, Pernambuco, donde el calor del sol es tan intenso como el calor humano de la gente de aquí. Al menos, eso era lo que creía. Trabajé como bibliotecaria durante 35 años en la Biblioteca Pública Estatal. Entre libros e historias construí mi vida, crié a mi único hijo y viví un matrimonio que duró 4 décadas con mi Leonardo. Que Dios lo tenga. Siempre fuimos una familia que los demás admiraban. Al menos, eso era lo que aparentábamos ser. Ese día comenzó como cualquier otro. El calendario marcaba 12 de mayo, mi cumpleaños número 70. Me desperté temprano como siempre lo hago. La edad ha avanzado, pero mis hábitos siguen siendo los mismos. Hice mi cama con las sábanas de algodón que me regaló mi amiga Berenice, preparé mi café negro fuerte y me senté en la terraza de mi apartamento en el edificio Boa Vista, donde he vivido por más de 40 años. Desde mi ventana puedo ver un trozo del río Capibaribe serpenteando por la ciudad. Es una vista que me calma incluso en los días de tormenta. Leonardo se fue hace 8 años. Un infarto fulminante se lo llevó mientras dormía. Desde entonces vivo sola en este apartamento lleno de recuerdos. Mi hijo Julio se casó con Patricia hace 15 años y vive en un condominio de lujo en el barrio de Casaforte. Él es gerente de un importante banco de la ciudad, siempre ocupado, siempre corriendo, siempre con reuniones importantes que le impiden visitar a su madre anciana más de una vez al mes. Patricia viene aún menos y su madre, Edith Medeiros, dueña de una cadena de cosméticos, me mira como si fuera una reliquia antigua que debería estar en un museo, no en la vida de su precioso yerno. Esa mañana de cumpleaños, decidí que no pasaría la fecha sola. Tomé mi celular y llamé a Julio. Estaba emocionada. Pensé que una cena sería una buena forma de celebrar. Cuando contestó me di cuenta de que estaba agitado, hablando bajo como si no quisiera ser escuchado. Hijo, soy mamá. Hoy cumplo 70 años y pensé que podríamos cenar juntos para celebrarlo. ¿Qué te parece? Hubo una pausa, seguida de un suspiro que conocía bien. Era el sonido de la disculpa que vendría a continuación. Mamá, hoy no puedo. Tengo una reunión importante en el banco que se extenderá hasta la noche. ¿Sabes cómo son estos clientes VIP, verdad? No puedo cancelarla. ¿Qué tal el fin de semana? Prometo que me compensarás. Sentí ese dolor familiar en el pecho, una mezcla de decepción y resignación que se había vuelto frecuente en los últimos años. Pero ese día algo era diferente dentro de mí. Quizás eran los 70 años pesando. Quizás era la soledad acumulada. O quizás solo era el cansancio de siempre aceptar las migajas de atención que mi hijo me ofrecía. Está bien, hijo. Entiendo que estés ocupado. Respondí con una calma que no sentía verdaderamente. Después de colgar, me quedé un tiempo sentada, observando las fotos antiguas sobre el mueble de la sala. Leonardo sonriendo al lado del pequeño Julio en la playa de Boa Viagem. Los 3 en el cumpleaños de 15 años de nuestro niño. Su graduación, la boda con Patricia, momentos congelados de una familia que ya no existía de la misma manera. Fue entonces que decidí. No me quedaría en casa llorando sola en mi cumpleaños número 70. Saldría, me arreglaría y celebraría por mí misma. Abrí mi armario y tomé ese vestido azul marino que Leonardo siempre decía que combinaba con mis ojos. Estaba un poco pasado de moda, pero ¿a quién le importa? Me arreglé el cabello con cuidado, me puse un lápiz labial rojo discreto, coloqué mis aretes de perlas, regalo de mis 40 años de matrimonio, y me miré en el espejo. Una señora de 70 años me miraba de vuelta, con arrugas que contaban historias y ojos que guardaban lágrimas no derramadas. Tomé mi bolso y salí. Decidí que iría al Mirante do Capibaribe, un restaurante elegante a la orilla del río. Era caro para mis estándares de jubilada, pero era mi cumpleaños, después de todo. Merecía darme ese regalo. Pedí un taxi. Nunca me acostumbré a esas aplicaciones modernas que Amanda,
mi nieta de 16 años, tanto insiste en que use. El restaurante estaba iluminado de manera acogedora cuando llegué. Carlos, el camarero que me conocía de otras ocasiones especiales, vino a recibirme con una sonrisa amable. Doña Iracema, qué placer recibirla. ¿Estás sola hoy? Sí, Carlos. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños número 70, respondí con una sonrisa que intentaba ocultar la tristeza. Felicidades, vamos a encontrar la mejor mesa para usted. Mientras Carlos me guiaba entre las mesas, mis ojos recorrían el ambiente. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba él, mi hijo Julio, sentado en una mesa cerca de la ventana con vista al río. No estaba solo ni en una reunión de trabajo. A su lado, Patricia sonreía mientras levantaba una copa de vino. Y al otro lado de la mesa, Edith, mi nuera, gesticulaba animadamente mientras decía algo que hacía reír a todos. Mi hijo había mentido. No había reunión alguna. Simplemente no quería cenar conmigo en mi cumpleaños número 70. Prefería estar con su esposa y su suegra, celebrando algo que yo desconocía. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a cualquier otro. No era el dolor de la pérdida, como cuando Leonardo se fue. Era un dolor mezclado con indignación, con rabia, con un sentimiento de traición tan profundo que me hizo detenerme donde estaba. Carlos notó mi súbita transformación y miró en la dirección de mi mirada fija. Doña Iracema, ¿está bien? ¿Necesita agua? Hice un gesto negativo con la cabeza y le pedí que me llevara a una mesa apartada, donde pudiera observar sin ser vista. Mientras caminaba, mi mente trabajaba rápido, conectando puntos, recordando otras excusas, otras ausencias, otros momentos en los que fui dejada de lado. Una vida entera de dedicación para ser tratada como una molestia, como alguien que ni siquiera merecía la honestidad de una negativa directa. Sentada en esa mesa del rincón, observando a mi hijo reír y brindar alegremente, algo dentro de mí cambió. La Iracema dulce y comprensiva, que siempre pasaba por alto todo, que siempre entendía las ausencias y aceptaba las excusas, estaba dando paso a otra persona. Una mujer de 70 años que de repente recordó todo el poder que aún tenía en sus manos. Fue entonces cuando saqué mi celular de la bolsa, no para tomar fotos o llamar a alguien, sino para hacer algo que cambiaría completamente el rumbo de esa noche y de la vida de mi hijo. Algo que él jamás esperaría de su madre anciana y aparentemente inofensiva. Nunca olvidaré la sensación de esa llamada por la mañana. El tono de la voz de mi Julio al otro lado de la línea tenía un matiz diferente, algo que solo una madre puede percibir. 70 años no son en vano. Aprendí a reconocer cuando mi hijo está mintiendo. Me quedé acostada en la cama unos minutos después de colgar, mirando el techo de la habitación que compartí con Leonardo durante casi 40 años. El mismo techo que fue testigo de nuestras alegrías, tristezas, discusiones y reconciliaciones. El mismo techo que me vio llorar noches seguidas cuando él se fue. Esa mañana de cumpleaños comenzó con el canto de los pájaros en la higuera del patio del edificio Boa Vista. Me gusta despertar temprano, alrededor de las 5:30, cuando la ciudad aún está despertando. Hay una paz a esa hora que me conecta con mis pensamientos. Preparé mi café como siempre lo hago, fuerte, con un poco de azúcar moreno y una pizca de canela, una costumbre que heredé de mi madre. Me senté en la silla del balcón, esa de BIM, que compramos en una feria de artesanías en Olinda, hace al menos 25 años, y observé el río Capibaribe, despertando con la ciudad. Recife tiene esa magia de las aguas de los ríos que atraviesan la ciudad como venas. Crecí viendo ese río que solía ser mucho más limpio y vivo. Recuerdo cuando mis padres me llevaban a ver a los barqueros los domingos. Leonardo continuó esa tradición con Julio, nuestro hijo único que llegó después de 5 años de intentos. Un niño que nació rodeado de amor y expectativas. Mientras tomaba mi café, pasé la vista por las fotografías que decoran las paredes de la sala. Hay una en especial que siempre me emociona. Julio a los 6 años montado en los hombros de su padre, ambos sonriendo como si el mundo fuera solo de ellos. Leonardo adoraba a ese niño, proyectaba en él todos los sueños que no pudo realizar. Nuestro hijo será doctor, Iracema, decía con orgullo. Y lo fue, se graduó en economía, hizo una especialización en el extranjero, consiguió un excelente trabajo en el banco, todo según lo planeado. Pero en algún momento del camino algo cambió.
Quizás fue cuando conoció a Patricia, hija única de Edith Medeiros, dueña de esa cadena de cosméticos que tiene tiendas en todos los centros comerciales de la ciudad. Una chica bonita, educada, pero con un aire de superioridad que nunca pude tragar del todo. O tal vez el cambio comenzó antes, cuando Leonardo falleció y Julio tuvo que asumir más responsabilidades. Nunca lo sabré con certeza. Lo que sé es que poco a poco las visitas se volvieron más raras, las llamadas más cortas, las excusas más frecuentes. Estoy muy ocupado, mamá. Patricia no se siente bien hoy. Tenemos un compromiso con sus padres y yo, siempre comprensiva, siempre aceptando, siempre justificándome que era natural, que él tenía su vida, que no podía ser egoísta. Pero ese día, algo dentro de mí era diferente. 70 años es una marca importante. Pensé en todos los cumpleaños que celebré, desde niña hasta ese momento. Recordé las fiestas que organizaban mis padres, los pasteles que hacía mi madre, las velitas que soplaba, pidiendo los mismos deseos de siempre: salud y amor. Recordé los cumpleaños con Leonardo, las sorpresas que él preparaba, los regalos simples, pero llenos de significado. Y también recordé los últimos años pasados en silencio, con algunas llamadas protocolares y, si tenía suerte, una visita rápida el fin de semana siguiente. No sería así esta vez. Merecía más. Merecía celebrar estas 7 décadas de vida con dignidad. Fue entonces cuando tomé el teléfono y marqué el número de Julio. Contestó al tercer timbre con esa voz apresurada de siempre. Hola, mamá. Buenos días, hijo. Te llamo para recordarte que hoy es mi cumpleaños. Lo sé, mamá. Iba a llamarte más tarde. Felicidades. Gracias, hijo. Estaba pensando, ¿qué tal si cenamos juntos esta noche? Hace tiempo que no hablamos bien. Fue entonces cuando noté la hesitación, esa pequeña pausa que precede a una mentira. Ah, mamá, hoy va a ser complicado. Tengo una reunión importante en el banco con clientes de Sao Paulo. Se va a extender hasta la noche, ya sabes cómo es, ¿verdad? No puedo cancelar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de decepción y rabia que traté de controlar. Entiendo, hijo. El trabajo es importante. Prometo que el fin de semana almorzaremos juntos. ¿Está bien? Llevaré un pastel y lo celebraremos como se debe. Está bien, Julio. Entonces queda para el fin de semana. Colgué el teléfono con esa sensación de vacío que ya se había vuelto familiar. Miré de nuevo las fotos en la pared, el retrato de Leonardo que mantengo en la mesita de centro, siempre con flores frescas que compro cada miércoles en el mercado de São José. ¿Qué harías, viejo?, pregunté en voz alta, como si pudiera responderme. Fui a la habitación y abrí el armario. Allí estaba, el vestido azul marino que a Leonardo le encantaba. Parece hecho para que vayas a una cena, decía él. Combina con tus ojos. Pasé la mano por la tela, sintiendo la textura, recordando la última vez que lo usé en el cumpleaños de 15 años de Amanda, mi nieta. Fue cuando noté que me quedaba un poco ajustado en la cintura. El tiempo no perdona a nadie. Aún así, decidí que lo usaría esa noche. También saqué los pendientes de perlas que Leonardo me dio en nuestro 40 aniversario de bodas, poco antes de partir. Para la mujer más preciosa de mi vida, me dijo al entregarme la cajita de terciopelo azul. Recuerdo cómo brillaron sus ojos cuando me los puse por primera vez. Tomé una ducha larga, arreglé mi cabello con cuidado y me puse un maquillaje ligero. Mientras me miraba en el espejo, vi a una señora de 70 años, sí, pero aún con vida en los ojos, aún con ganas de sonreír, de vivir. No sería la ausencia de mi hijo la que apagaría eso. Tomé mi bolso, el que Amanda me dio en Navidad, diciendo que necesitaba algo más moderno, y salí del apartamento. El portero, don Josibaldo, que me conoce desde hace décadas, se sorprendió al verme arreglada. ¿Va a alguna fiesta, doña Iracema? Voy a celebrar mi cumpleaños, don Josibaldo. 70 años hoy. No me diga. Felicidades, doña. Usted sigue siendo una jovencita. Sonreí ante el cumplido sincero de ese hombre simple que siempre tuvo una palabra amable para mí, especialmente después de quedarme viuda. El doctor. ¿Julio viene a buscarla? No, don Josibaldo. Voy sola. Él está ocupado hoy.
Vi algo pasar por sus ojos. Tal vez pena, tal vez indignación, pero solo sonrió y dijo que llamaría un taxi para mí. Mientras esperaba en la entrada, pensé en llamar a Berenice, mi amiga de tantos años. Ella siempre me invitaba a cenas, siempre insistía en que saliera más, conociera gente nueva. La vida no ha terminado, ir a las semanas, decía ella, pero me rendí. Era mi cumpleaños y por alguna razón, sentía que necesitaba enfrentar esa noche sola. El taxi llegó y le indiqué el mirador del Capibaribe como destino. Era un restaurante que Leonardo y yo frecuentábamos en ocasiones especiales, demasiado caro para el día a día de una bibliotecaria jubilada. Pero esa noche lo merecía. Durante el trayecto observé la ciudad a través de las ventanas del coche. Recife ha cambiado tanto en los últimos años. Nuevos edificios, nuevas avenidas, el tráfico cada vez más caótico, pero el río sigue ahí. Testigo silencioso del paso del tiempo. Pensé en cómo la vida es como ese río, siguiendo su curso inevitable, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre en movimiento. Cuando llegamos al restaurante pagué el taxi y bajé con cuidado. Mis piernas ya no son lo que eran y el tacón medio que elegí para combinar con el vestido no ayudaba mucho. La entrada del mirador del Capibaribe es imponente, con una escalera de mármol y puertas de madera tallada. Recuerdo la primera vez que vine aquí con Leonardo cuando fue ascendido en la oficina pública donde trabajaba. Estábamos nerviosos, pensando que no pertenecíamos a ese lugar elegante. Carlos, quien trabaja allí desde hace años, me reconoció en cuanto entré. Siempre amable, siempre atento. Se acercó a mí con una sonrisa sincera. Doña Iracema, ¿cuánto tiempo? Qué placer recibirla nuevamente. Gracias, Carlos. Decidí celebrar mi cumpleaños aquí hoy. ¿Cumpleaños? ¡Qué maravilla! El doctor Julio viene. Sentí ese pinchazo nuevamente. Siempre era así. La gente presumía que no estaría sola, que mi hijo estaría conmigo. ¿Cómo explicar que tenía cosas más importantes que hacer? No, Carlos, hoy estoy sola de verdad. 70 años merecen una celebración especial, ¿no es cierto? Asintió sin hacer más preguntas y comenzó a guiarme entre las mesas. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Allí estaba él, mi hijo Julio, sentado en una mesa cerca de la ventana con vista al río. No estaba en una reunión de trabajo como había dicho. Estaba con Patricia, su esposa, y Edith, su suegra, riendo y brindando con copas de champán. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Sentí mi cuerpo volverse rígido, mi respiración fallar. Carlos debió haberlo notado, pues se detuvo y me miró con preocupación. Doña Iracema, ¿está bien? No pude responder de inmediato. Mis ojos estaban fijos en esa escena que parecía sacada de una pesadilla. Mi hijo me había mentido descaradamente en el día de mi cumpleaños número 70. Doña Iracema, finalmente logré desviar la mirada y enfrentar a Carlos. Estoy bien, sí. Solo podría ponerme en una mesa más alejada. Prefiero un lugar más tranquilo. Asintió sin hacer preguntas y me guió a una mesa en la esquina opuesta del restaurante, desde donde podía observar sin ser vista. Agradecí y pedí una copa de vino blanco para empezar. Necesitaba algo para calmar mis nervios. Mientras esperaba, no podía quitar los ojos de esa mesa. Parecían tan felices, tan a gusto. Patricia con su vestido caro y joyas relucientes. Edith, siempre impecable con su cabello teñido y maquillaje perfecto. Y Julio, mi Julio, sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no acabara de mentirle a su propia madre. Fue entonces cuando me di cuenta, estaban celebrando algo. Había regalos sobre la mesa, pequeñas cajas envueltas en papel de colores, un cumpleaños, alguna promoción en el trabajo o sería solo una cena común para ellos, sin necesidad de una ocasión especial. Cualquiera que fuera el motivo, era más importante que pasar unas horas conmigo en el día de mi cumpleaños. El vino llegó y tomé un trago generoso, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta. Nunca fui de beber mucho, pero en ese momento necesitaba algo para amortiguar el dolor que sentía. Un dolor diferente a todos los que había experimentado. No era físico, no era como el duelo por la pérdida de Leonardo. Era un dolor de traición, de abandono, de darme cuenta de que no era importante para la persona que más importaba para mí.
Mientras observaba, recordé los sacrificios que hice por Julio a lo largo de la vida. Las noches sin dormir cuando él estaba enfermo, los ahorros para pagar la escuela privada que quería asistir, las horas extras en la biblioteca para poder costear el curso de inglés que abriría puertas a su futuro. Leonardo y yo nunca tuvimos mucho, pero todo lo que teníamos fue invertido en ese niño. Nuestro orgullo, nuestra esperanza, nuestro futuro. Y ahora allí estaba él riendo con la suegra que siempre me miró con desdén, como si fuera una campesina sin educación. La misma Edith que se encargó de organizar toda la boda, dejándome fuera de las decisiones, tratándome como una invitada cualquiera y no como la madre del novio. La misma que en las raras ocasiones que nos encontrábamos en almuerzos familiares se aseguraba de mencionar cuánto Patricia elevó el nivel de vida de Julio con sus contactos sociales. Fue como si una película pasara frente a mis ojos. Todos los momentos en que me sentí disminuida, ignorada, dejada de lado. Todas las veces que tragué el llanto para no parecer la vieja pesada y necesitada que sabía que ellos pensaban que era. Todas las excusas que acepté, todas las ausencias que justifiqué, el camarero vino a preguntar si ya había decidido qué pediría para cenar. Miré el menú sin realmente verlo y pedí el primer plato que mis ojos encontraron. No tenía hambre. Mi estómago estaba demasiado contraído para recibir alimento. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que jamás habría considerado antes. Una idea que haría que Julio se diera cuenta de que no era solo una anciana inofensiva que podía ser engañada y dejada de lado. Cuando Leonardo falleció hace 8 años, dejó todo organizado. Siempre fue un hombre metódico, preocupado por el futuro. Teníamos ahorros, inversiones, el apartamento pagado, un seguro de vida razonable. Como Julio era nuestra única familia, Leonardo puso su nombre en varias cuentas e inversiones para facilitar cuando yo ya no estuviera aquí. Pero había un detalle que mi hijo desconocía, un detalle importante. Yo seguía siendo la titular principal de todas esas cuentas, aún tenía control total sobre esos recursos. Julio administraba, tomaba decisiones de inversión, pensaba que todo eso ya era prácticamente suyo, pero yo nunca transferí oficialmente esos derechos. Algo siempre me decía que esperara, que mantuviera ese control un poco más, como si una voz interior me advirtiera que algún día podría necesitar ese poder. Parece que ese día había llegado. Saqué mi celular de la bolsa y lo miré por unos instantes. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría completamente mi relación con mi hijo. Sería un punto de no retorno. Pero en ese momento, sentada sola en un restaurante caro en el día de mi cumpleaños número 70, mientras observaba a mi hijo celebrando alegremente después de haberme mentido, no me importaron las consecuencias. Mis dedos temblaban sobre la pantalla del celular. Una decisión estaba a punto de ser tomada, algo que cambiaría todo. Levanté la mirada y observé una vez más la escena que se desarrollaba al otro lado del salón. Carlos se acercó con una botella de vino, sirviendo a Julio con esa deferencia que los camareros reservan para clientes especiales. Mi hijo siempre supo cómo ser encantador, cómo hacer que la gente lo quisiera. Heredó eso de su padre. El restaurante Mirante do Capibaribe estaba lleno esa noche. Parejas elegantes, ejecutivos en cenas de negocios, familias celebrando ocasiones especiales. La iluminación suave destacaba los arreglos de flores tropicales sobre las mesas y la música ambiental, un piano discreto tocando bossa nova, creaba una atmósfera sofisticada. A través de las grandes ventanas de vidrio se podía ver el río reflejando las luces de la ciudad. Una visión que siempre me emocionó. Mientras esperaba mi plato, seguí observando. Fue entonces cuando noté algo que no había percibido antes. En el centro de su mesa había un pequeño pastel, un pastel de cumpleaños. Esforcé mi vista para ver mejor y entonces estuve segura. Era una celebración de cumpleaños, pero no cualquier cumpleaños. Las velitas que Julio ahora encendía con un encendedor de plata formaban el número 45 años, el cumpleaños de mi nuera Patricia. La ficha cayó como un rayo. Julio no solo había inventado una excusa para no cenar conmigo. Había elegido el cumpleaños de su esposa en detrimento del mío. La coincidencia de las fechas nunca había sido un problema antes. En años anteriores siempre celebrábamos juntos en almuerzos familiares los fines de semana, pero esta vez simplemente decidió que el cumpleaños de ella merecía una celebración especial, mientras que el mío podía ser ignorado o pospuesto.
Sentí una oleada de calor subir por mi rostro. Una mezcla de vergüenza e indignación me invadió. Vergüenza por estar allí sola, observando escondida como una intrusa. Indignación por haber sido tratada con tanto desdén por mi propio hijo. No era solo una cuestión de celos o de querer atención. Era una cuestión de respeto, de la consideración básica que se tiene con quien te dio la vida, te crió, te amó incondicionalmente. El camarero llegó con mi plato, un filete de pescado con salsa de maracuyá, que en otra ocasión me habría encantado. Agradecí mecánicamente sin apartar los ojos de esa mesa. Ahora ellos cantaban cumpleaños en voz baja mientras Patricia sonreía iluminada por la luz de las velitas. Julio sostenía su mano sobre la mesa, mirándola con una ternura que hacía mucho no me dirigía a mí. Fue entonces cuando un recuerdo vino a mi mente, una escena de cuando Julio era pequeño, tal vez de 6 o 7 años. Me había enfermado, una gripe fuerte que me dejó en cama por días. Aún así, me arrastré para preparar un pastel para su cumpleaños. Leonardo estaba de viaje por trabajo y no quería que el niño se quedara sin su fiesta. Recuerdo cómo sudé frío mientras batía la masa, cómo mis manos temblaban al decorar el pastel con glaseado de colores. Y recuerdo sobre todo la sonrisa de Julio cuando vio el pastel. Simple, torcido, pero hecho con tanto amor. «Es el mejor pastel del mundo, mamá», él dijo abrazando mis piernas con sus bracitos delgados. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento se convirtió en este hombre capaz de mentirle a su propia madre en el día de su cumpleaños? Intenté comer un poco más para disimular que por apetito. La comida, que normalmente sería deliciosa, parecía insípida en mi boca. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo el amargor que no venía solo de la bebida. Al otro lado del salón, vi a Edith entregar un paquete a Patricia. Por la forma y el tamaño, parecía ser una joya. Vi a mi nuera abrir la cajita y llevarse las manos al rostro en una expresión de sorpresa y alegría. Luego abrazó a su madre largamente. Después fue el turno de Julio. Sacó del bolsillo de su saco una caja un poco más grande. Patricia la abrió con cuidado y sus ojos brillaron al ver el contenido. No pude identificar qué era, pero por su entusiasmo debía ser algo muy especial. Recordé los regalos que recibí en los últimos cumpleaños. Un chal el año pasado. Para que no sientas frío, mamá, dijo Julio, como si yo fuera una inválida. Un marco de fotos digital hace años que nunca aprendí a usar bien. Una cesta de tés antes de eso, regalos prácticos impersonales comprados a las prisas. Mientras divagaba en estos pensamientos amargos, algo inesperado sucedió. Amanda, mi nieta de 16 años, apareció en el restaurante. No la había visto antes. Probablemente estaba en el baño cuando llegué. Se acercó a la mesa de sus padres, abrazó a su madre y le entregó un pequeño paquete. Luego sacó el celular y comenzó a grabar la reacción de Patricia al abrir el regalo. Amanda es la única persona de esa familia que aún me trata con verdadero cariño. Viene a visitarme regularmente, me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de ser médica. Fue ella quien me enseñó a usar el nuevo celular que Julio me dio, quien me mostró cómo hacer videollamadas, cómo usar esas aplicaciones de mensajería. Tienes que modernizarte, abuela, me decía con esa mezcla de impaciencia y afecto típica de los adolescentes. Viéndola allí tan bonita con su vestido verde, tan parecida a mi madre cuando era joven, sentí una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, mi venganza contra Julio también afectaría su vida. Pero luego recordé que Amanda tiene un fondo educativo separado, que Leonardo se aseguró de crear cuando nació. Ese dinero está en una cuenta que ni Julio puede tocar. Ella estaría protegida financieramente al menos. Seguí observando la escena familiar que se desarrollaba ante mis ojos como una película a la que no había sido invitada. Parecían tan felices, tan completos en ese pequeño círculo. Edith, siempre elegante y segura de sí misma, dominaba la conversación con sus gestos amplios. Patricia, radiante en el centro de atención, sonreía mientras probaba lo que parecía ser una pulsera. Probablemente el regalo de Julio. Amanda mostraba algo en el celular, probablemente las fotos que acababa de tomar. Y mi hijo, mi único hijo, los miraba a todos con un orgullo y una satisfacción que rara vez mostraba en mi presencia. Fue como si viera por primera vez la verdad sobre mi lugar en su vida.
Yo era un apéndice, una obligación, alguien a quien visitaba por deber, no por deseo, alguien cuya presencia toleraba, pero no celebraba, alguien que podía ser engañada con cualquier excusa, incluso en un día tan significativo. Terminé mi vino de un solo trago y pedí la cuenta. No podría quedarme allí ni un minuto más. El camarero pareció sorprendido al ver mi plato prácticamente intacto. ¿A la señora no le gustó la comida? ¿Puedo pedir algo diferente? No, Carlos, estaba excelente. Simplemente perdí el apetito. Él miró en la dirección en la que mis ojos insistían en fijarse. Y una expresión de comprensión apareció en su rostro. Tal vez había entendido la situación, o quizás solo sentía pena de la anciana cenando sola en su cumpleaños. La cuenta corre por cuenta de la casa, doña Iracema. Y feliz cumpleaños. Ese gesto de amabilidad tan simple e inesperado casi me hizo llorar. Agradecí con una sonrisa temblorosa y me levanté para salir. En ese momento tomé una decisión. No saldría de ese restaurante como una derrotada, como una víctima. Enfrentaría a mi hijo y su familia con la cabeza en alto, con pasos firmes, a pesar del dolor en las rodillas que el tiempo trajo. Crucé el salón hacia su mesa. Vi el momento exacto en que Julio me notó. Sus ojos se abrieron de par en par. Su expresión se congeló en una máscara de sorpresa y culpa. Patricia siguió su mirada y palideció ligeramente. Edith frunció el ceño, probablemente irritada por la interrupción. Solo Amanda sonrió genuinamente feliz de verme. Abuela, qué sorpresa. ¿Vino a cenar también? ¿Por qué no avisó? La inocencia en su voz me golpeó como un cuchillo. Ella no sabía. No sabía que su padre me había mentido, que había decidido excluir a la abuela de esta celebración. Hola, querida, respondí besando su frente. Vine a celebrar mi cumpleaños, 70 años hoy. Vi el shock en sus ojos, seguido de confusión. Miró a su padre, buscando una explicación. Julio parecía haber tragado su lengua. Su rostro pasaba de blanco a rojo mientras buscaba desesperadamente palabras. Mamá, nosotros, no te preocupes, hijo. Interrumpí con una calma que no sentía. Entiendo que el cumpleaños de Patricia sea más importante. Después de todo, 45 años es una fecha mucho más significativa que 70, ¿no es cierto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia miraba su plato, incapaz de mirarme. Edith parecía a punto de decir algo, pero por primera vez desde que la conocí, parecía sin palabras. Amanda miraba de uno a otro, comenzando a darse cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo. Solo pasé para desearle feliz cumpleaños a mi nuera. Continué manteniendo la voz firme, a pesar del nudo en la garganta. ¿Y para darte un regalo, hijo? Julio me miró confundido. Fue entonces cuando saqué mi celular de la bolsa y lo puse sobre la mesa, mostrando la pantalla donde se veía la aplicación del banco abierta. Acabo de hacer una transferencia. Todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta que no conoces. También bloqueé tus tarjetas y cancelé tus poderes. Considera esto mi regalo de cumpleaños para mí misma, la libertad de no ser más engañada. La expresión en su rostro cambió de confusión a incredulidad y luego a pánico. Julio siempre fue muy apegado al dinero, a las posesiones. Quizás por eso se llevaba tan bien con Edith y su familia. Compartían los mismos valores materiales. Mamá, no puede hacer eso. Finalmente logró decir con una voz más aguda de lo normal. Ese dinero es nuestro, es para su cuidado, para cuando esté demasiado vieja y dependiente. Completaré. Así que sepas que este día puede que nunca llegue, hijo. Hoy tengo 70 años, pero me siento perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de mis finanzas. Tu padre fue muy sabio al dejar todo a mi nombre, ¿no crees? Edith, recuperándose del shock inicial, asumió su habitual postura autoritaria. Iracema, esto es completamente irresponsable. No puedes simplemente tomar decisiones financieras de esta magnitud por impulso en un momento de emoción. Puedo, Edith, y acabo de hacer exactamente eso. Por cierto, no recuerdo haber pedido tu opinión sobre cómo administrar el dinero de mi familia. Vi a Amanda esconder una sonrisa detrás de su mano. Patricia seguía en silencio, parecía estar procesando las implicaciones de lo que había hecho.
Julio, por su parte, estaba en completo pánico. ¿Cuánto?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Cuánto transfirió usted? Todo, respondí simplemente, cada centavo de las cuentas conjuntas, las inversiones que tú administrabas, el dinero del seguro de vida de tu padre, todo menos el fondo educativo de Amanda, por supuesto. Ahora era el turno de Patricia de reaccionar. Se puso aún más pálida y se volvió hacia Julio. ¿Cómo que todo? Dijiste que esas inversiones ya eran prácticamente nuestras. Dijiste que estábamos usando ese dinero para la nueva casa. Ah, entonces era eso. Contaban con el dinero que Leonardo y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida para comprar una nueva casa, sin consultarme, sin incluirme en la decisión. Típico. Lamento decepcionarlos, dije sin sentir ningún arrepentimiento. Pero ese dinero sigue siendo mío y seguirá siéndolo hasta que decida lo contrario. Julio parecía a punto de tener un ataque. Su rostro estaba rojo. Una vena pulsaba en su frente igual que a su padre cuando se ponía nervioso. Mamá, por favor, hablemos de esto en casa con calma. Está teniendo una reacción exagerada. Fue solo un malentendido sobre la cena. ¿Malentendido? Repetí, sintiendo que la ira regresaba con toda su fuerza. Me mentiste, Julio. Mirándome a los ojos, dijiste que tenías una reunión de trabajo cuando, en realidad, estabas planeando esta cena. Me excluiste deliberadamente de la celebración en el día de mi cumpleaños número 70. Eso no es un malentendido, es una elección que hiciste. Finalmente permití que las lágrimas que había estado conteniendo escaparan. No por debilidad, sino porque quería que él viera cuánto me había herido. ¿Sabes qué duele más, hijo? No es ser dejada de lado, es darme cuenta de que ni siquiera tuviste el valor de ser honesto conmigo. Si hubieras dicho, mamá, hoy es el cumpleaños de Patricia y vamos a celebrar solo nosotros 4, lo habría entendido, lo habría respetado. Pero elegiste mentir como si yo fuera incapaz de comprender o aceptar la verdad. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Incluso Edith parecía incómoda ahora. Amanda tenía lágrimas en los ojos. Patricia miraba sus propias manos, tal vez sintiéndose culpable por su parte en todo esto. Y Julio parecía un niño nuevamente, un niño atrapado en una mentira, sin saber cómo explicarse. Bueno, no voy a interrumpir más su celebración, dije acomodándome el chal sobre los hombros. Amanda querida, ven a casa cuando quieras. Siempre serás bienvenida. Di la espalda y comencé a caminar hacia la salida. Sentí un toque ligero en mi brazo. Era Amanda, que se había levantado y me alcanzó. Abuela, no sabía. Papá dijo que usted tenía otros planes hoy. No te preocupes, mi amor. Esto es entre tu padre y yo. No tienes nada que ver con esto. Ella me abrazó fuerte allí mismo en medio del restaurante sin importar las miradas curiosas. Sentí el perfume de su cabello, el mismo que usaba desde los 13 años, cuando recibió su primer frasco de su madre. Devolví el abrazo sabiendo que independientemente de lo que sucediera a partir de ese momento, al menos el amor de mi nieta no lo había perdido. Salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. No sabía qué vendría después, pero sabía que nada sería como antes. Esa noche, en mi cumpleaños número 70, había recuperado algo que no me di cuenta que había perdido. Mi poder, mi dignidad, mi voz. Y eso, más que cualquier regalo, era lo que realmente merecía. La noche estaba fresca cuando salí del mirador del Capibaribe. Respiré hondo sintiendo el aire húmedo característico de Recife, esa mezcla de río, mar y ciudad que siempre me calmó. Las luces se reflejaban en el agua oscura del Capibaribe, creando ondulaciones doradas que parecían bailar con la brisa. Por un momento me quedé allí parada, solo observando el río que fue testigo de toda mi vida. No llamé a un taxi de inmediato. Necesitaba caminar, organizar mis pensamientos, sentir el peso de lo que acababa de hacer. Seguí por la acera que bordea el río, mis pasos resonando en el silencio de la noche. Los árboles antiguos proyectaban largas sombras en el suelo, y las farolas creaban pequeñas islas de claridad en mi camino. Mi mente hervía. Una parte de mí sentía remordimiento por el choque y la tristeza que vi en los ojos de Julio. Sin embargo, otra parte, una parte que apenas reconocía en mí misma, sentía una profunda satisfacción.
Finalmente él entendería lo que significa ser ignorado, ser tratado como una nota al pie en la vida de alguien. Llegué a una pequeña plaza y me senté en un banco de madera desgastado por el tiempo. Desde allí podía ver el puente iluminado y los barcos silenciosos anclados para la noche. Saqué el celular de mi bolso y miré de nuevo la pantalla. La aplicación del banco aún estaba abierta, mostrando la confirmación de la transferencia que había realizado. En realidad, no había transferido todo el dinero como le dije a Julio, solo una parte significativa, lo suficiente para asustarlo, para hacerle entender que hablaba en serio. El resto aún estaba en las cuentas conjuntas, pero había eliminado su acceso temporalmente. Un detalle que descubriría pronto cuando intentara usar sus tarjetas o acceder a las cuentas. Lo que Julio no sabía, lo que nunca le conté a nadie, era que en los últimos 5 años había estado estudiando finanzas. Todo comenzó con un libro que encontré en la biblioteca antes de jubilarme. Finanzas para mujeres independientes. El título decía, lo llevé a casa más por curiosidad que por interés real. Pero algo en esas páginas despertó en mí una sed de conocimiento que ni yo misma sabía que tenía. Desde entonces comencé a leer todo lo que encontraba sobre el tema, libros, revistas, artículos en línea que Amanda me ayudaba a encontrar. Participé discretamente en cursos gratuitos ofrecidos por el banco. Veía vídeos explicativos. Poco a poco fui entendiendo el universo de las inversiones, de las aplicaciones, de los rendimientos. Leonardo siempre cuidó de nuestras finanzas mientras estuvo vivo. Y luego, naturalmente, Julio asumió ese papel. Nadie cuestionó si yo sería capaz o tendría interés en administrar mi propio dinero. La anciana viuda, ex bibliotecaria, ¿qué podría entender de finanzas? Pero yo entendía cada vez más y silenciosamente tomaba pequeñas decisiones. Creé cuentas que Julio no conocía. Hice inversiones modestas pero seguras. Aprendí a usar aplicaciones y plataformas digitales, todo sin alarde, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera Berenice, mi amiga más cercana, estaba al tanto de mis actividades secretas. Y mientras aprendía, observaba, veía cómo Julio administraba el dinero que Leonardo dejó. La mayoría de las veces, tomaba buenas decisiones, pero ocasionalmente notaba elecciones que beneficiaban más a él y su familia inmediata que a mí. Pequeños desvíos que individualmente podían justificarse, pero que en conjunto formaban un patrón, como cuando usó parte del dinero para remodelar la casa de playa en Porto de Galinas, que técnicamente pertenecía a la familia, pero que yo rara vez visitaba. O cuando invirtió una suma considerable en acciones de una empresa que un amigo de Patricia dirigía, o cuando compró ese coche de lujo, argumentando que necesitaba mantener una imagen de éxito para sus clientes en el banco. Nunca cuestioné esas decisiones abiertamente. Dejé que pensara que no entendía, que confiaba ciegamente en su juicio. Y en parte era verdad. Confiaba en mi hijo hasta esta noche. Ahora, sentada en ese banco de la plaza, mirando el río que corría indiferente a los dramas humanos, tenía un nuevo plan formándose, un plan que iba más allá del choque inicial que causé en el restaurante porque conocía a mi hijo, conocía su ambición, su orgullo, su dependencia del estatus y de la apariencia de éxito. Tomé nuevamente el celular y abrí la aplicación del banco. Esta vez entré en un área que Julio probablemente nunca imaginó que yo supiera navegar. Las inversiones estructuradas, los fondos inmobiliarios, las aplicaciones de mayor riesgo y retorno. Comencé a hacer movimientos estratégicos, reorganizando activos, alterando porcentajes, modificando el perfil de riesgo de algunas aplicaciones. No estaba actuando por impulso, aunque la rabia aún corría caliente por mis venas. Cada movimiento era calculado, basado en los conocimientos que adquirí en los últimos años. No quería arruinar a mi hijo. Quería enseñarle una lección sobre respeto, sobre consecuencias, sobre valorar lo que realmente importa en la vida. El viento se intensificó, moviendo las hojas de los árboles y trayendo el olor distante de lluvia. Recife tiene esos cambios repentinos de clima, especialmente en las noches de otoño. Guardé el celular y me levanté sintiendo el cuerpo cansado, los músculos rígidos por la edad y la tensión del día. Caminé hasta la avenida principal y finalmente llamé a un taxi. El conductor, un hombre de edad similar a la mía, comentó sobre el clima, sobre el tráfico, sobre los cambios en la ciudad. Respondí con monosílabos. Mi mente aún ocupada con los detalles de mi plan. Cuando llegué al edificio Boa Vista, el señor Josibaldo aún estaba en la portería.
Me miró con curiosidad, probablemente esperando que regresara acompañada, o al menos más alegre. ¿Todo bien, doña Iracema? ¿Disfrutó la cena? Fue interesante, señor Josibaldo. Digamos que estuvo lleno de sorpresas. Asintió sin hacer más preguntas. Era una de las cualidades que más apreciaba en él. Sabía cuándo no entrometerse. Subí a mi apartamento sintiendo cada escalón como un pequeño triunfo. Opté por las escaleras en lugar del ascensor, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. Al abrir la puerta, fui recibida por el silencio familiar de mi hogar. Encendí las luces y miré a mi alrededor. Las mismas paredes con fotos antiguas, los mismos muebles que Leonardo y yo elegimos juntos hace décadas, los mismos libros apilados estratégicamente en cada rincón. Un hábito que nunca perdí después de tantos años trabajando entre ellos. Fui a la habitación, me quité los zapatos que ya lastimaban mis pies y el vestido azul marino. Me puse mi bata cómoda, lavé mi rostro, quité el maquillaje. En el espejo la mujer de 70 años me miraba con una expresión que no veía desde hacía tiempo, determinación, fuerza e incluso un brillo de desafío en los ojos cansados. Volví a la sala y fui directo a la estantería. Aparté algunos libros y saqué una caja de madera tallada que Leonardo me dio en nuestro 20º aniversario de bodas. Dentro guardaba documentos importantes, escrituras, certificados, pólizas de seguro y, lo más importante en ese momento, el testamento de Leonardo. Me senté a la mesa del comedor y extendí los papeles frente a mí. Leí el testamento, revisando cláusulas, condiciones, detalles legales. Leonardo siempre fue meticuloso con estas cosas. Como funcionario de carrera del Banco Central, conocía bien los meandros de las leyes financieras y sucesorias. El testamento dejaba claro, yo era la heredera universal, con total libertad para administrar los bienes como considerara apropiado. Julio era mencionado como beneficiario tras mi muerte, pero con una condición importante: siempre que hubiera demostrado el debido cuidado y respeto por su madre en vida. Leonardo me conocía bien. Sabía que nunca privaría a nuestro hijo de su herencia, no importaba lo que pasara, pero también quería protegerme, asegurar que me trataran con la dignidad que merecía. Esta cláusula, que en su momento me pareció innecesaria, ahora resultaba profética. Guardé los documentos nuevamente y fui a la ventana. La lluvia había comenzado a caer primero en gotas dispersas, luego en una cortina densa que empañaba las luces de la ciudad. Observé las calles vaciándose, la gente corriendo a refugiarse, los coches reduciendo la velocidad. Mi celular sonó, era Julio. Dejé que sonara sin contestar. Sonó de nuevo, insistente. Luego una tercera vez. Después, llegaron los mensajes. Madre, necesitamos hablar. Por favor, contesta. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Estoy yendo allí ahora. Este último mensaje me hizo sonreír. Claro que vendría, no por preocupación por mí, sino por el dinero, por el impacto que mis acciones tendrían en su vida cómoda. Me preparé para el enfrentamiento. Hice un té de manzanilla, arreglé la sala, me senté en mi sillón favorito, el que era de Leonardo, de cuero marrón ya desgastado por el uso, pero aún cómodo y acogedor. El timbre sonó exactamente 23 minutos después. Julio siempre fue puntual, especialmente cuando sus intereses estaban en juego. Me levanté con calma y fui a abrir. Estaba empapado por la lluvia, el cabello goteando, la corbata floja, el saco oscuro manchado de agua. Su rostro normalmente compuesto estaba transformado por la ansiedad y la ira. Entró sin esperar invitación, las palabras saliendo en torrente. Madre, ¿se volvió loca? ¿Cómo pudo hacer esto? Tengo cuentas que pagar, compromisos, inversiones en curso. ¿Tiene idea del perjuicio que causó, del bochorno? Patricia está en shock. Amanda no para de llorar. Tuve que salir en medio de la cena por culpa de esta locura. Cerré la puerta con calma e indiqué la sala. Buenas noches para ti también, hijo. Entra y toma un té para calentarte. Podemos hablar civilizadamente. Mi tranquilidad pareció desconcertarlo. Esperaba encontrar a una vieja arrepentida, tal vez dispuesta a revertir sus acciones. En cambio, vio a una mujer segura, inquebrantable. ¿Té? ¿Crees que vine aquí para tomarte? Quiero que disimules eso ahora.
Desbloquea mis tarjetas, devuelve el acceso a las cuentas, transfiere el dinero de vuelta. Siéntate, Julio, le dije. Mi voz firme como cuando era niño y necesitaba ser disciplinado. Sorprendentemente obedeció desplomándose en el sofá. Serví una taza de té y la coloqué frente a él en la mesita. Me senté de nuevo en el sillón, mirando a mi hijo con calma. Lo que hiciste hoy fue imperdonable. Comencé. No solo me mentiste, sino que elegiste deliberadamente excluirme de una celebración familiar en mi cumpleaños. Mamá, ya lo expliqué, fue un malentendido. Íbamos a celebrar tu cumpleaños el fin de semana. La fecha de hoy era solo para Patricia. Algo más íntimo. Tan íntimo que incluyó a tu suegra, pero no a tu madre. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Quiero que entiendas algo, Julio. El dinero que tu padre dejó, el patrimonio que construimos juntos a lo largo de décadas, no es solo un conjunto de números en una cuenta bancaria. Representa nuestro trabajo, nuestros sacrificios, nuestros sueños. Gran parte de ese dinero se ahorró para asegurarnos de que tuvieras oportunidades que ni yo ni tu padre tuvimos. Tomé un sorbo de mi propio té antes de continuar. ¿Recuerdas cuando quisiste hacer un intercambio en Estados Unidos? 17 años, primer viaje internacional. ¿Sabes de dónde vino el dinero? Vendimos el sitio en Gravatá que tanto amaba tu padre. Decía que sería nuestro refugio en la jubilación, pero renunció a eso para que pudieras tener una experiencia que ampliaría tus horizontes. Julio bajó la mirada. Tal vez por primera vez esa noche comenzaba a entender la dimensión de lo que estaba en juego. Y cuando decidiste hacer una especialización en Sao Paulo después de la universidad, volví a trabajar a tiempo completo en la biblioteca, a pesar de que ya tenía edad para jubilarme. Tu padre tomó un segundo trabajo dando clases nocturnas, todo para que pudieras estudiar sin preocupaciones financieras. Lo sé, mamá, y estoy agradecido. Siempre lo he estado. No, Julio. La gratitud no es algo que se declara, es algo que se demuestra todos los días, en las pequeñas elecciones, en las actitudes, en el respeto. Y hoy demostraste exactamente lo opuesto. Me levanté y fui hasta la estantería. Tomé un álbum de fotos antiguo, de esos con tapa de cuero y páginas amarillentas por el tiempo. Me senté a su lado en el sofá y abrí el álbum. Mira aquí. Este eres tú con 6 años en tu cumpleaños. ¿Recuerdas ese día? Tenía fiebre alta, apenas podía estar de pie, pero me aseguré de preparar tu pastel favorito de chocolate con fresa. Pasé algunas páginas. Esta es en tu graduación de secundaria. Tu padre salió temprano del trabajo para llegar a tiempo. Casi pierde una reunión importante, pero decía que nada en el mundo lo haría perder ese momento. Seguí mostrando fotos, recordando momentos, contando historias que Julio parecía haber olvidado. Poco a poco vi su semblante cambiar, la ira dando paso a la reflexión, tal vez incluso al arrepentimiento. Lo que intento mostrarte, hijo, es que la familia no es solo compartir la misma sangre o apellido. Es priorizar, es elegir estar presente. Es respetar, es recordar de dónde vienes y quién estuvo a tu lado en los momentos difíciles. Cerré el álbum y lo puse sobre la mesa. En cuanto al dinero, no te preocupes. No lo voy a arruinar, ni dejarte desamparado. Pero a partir de ahora las cosas serán diferentes. Soy perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas, como he estado haciendo en secreto los últimos años. La sorpresa en su rostro era casi cómica. Sí, Julio. Tu madre anciana y aparentemente indefensa ha estado estudiando finanzas, inversiones. Mercado de capitales. He estado siguiendo cada movimiento que hiciste con nuestro dinero. La mayoría acertados, debo reconocer, pero algunos cuestionables por lo menos. Saqué mi celular y le mostré la pantalla. Mira, este es el estado de las cuentas que ni siquiera sabías que existían. Cuentas que creé y manejé sola en los últimos 5 años. Y estos son los rendimientos que obtuve. Compara con lo que lograste en el mismo periodo. Julio tomó el celular incrédulo. Sus ojos recorrieron los números, los porcentajes, los gráficos de rendimiento. Su rostro era una mezcla de shock y quizás un nuevo respeto. ¿Cómo aprendió todo esto? De la misma manera que aprendí todo en la vida, estudiando, observando, practicando.
Ser vieja no significa ser incapaz, hijo. Significa tener experiencia, sabiduría y, sobre todo, paciencia para esperar el momento adecuado. Tomé el celular de vuelta y lo guardé en el bolsillo de mi bata. A partir de mañana, devolveré parte del acceso a las cuentas. Podrás usar tus tarjetas nuevamente, mover valores dentro de ciertos límites, pero el control principal quedará conmigo y cada mes evaluaremos juntos cómo se está utilizando ese dinero. Me está tratando como a un niño, protestó él. Un destello de la antigua indignación regresando. No, Julio. Te estoy tratando como a un adulto que necesita entender el valor del respeto y la honestidad. Si quieres recuperar mi confianza total, tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. La lluvia seguía afuera, golpeando las ventanas con fuerza. Un trueno distante resonó, iluminando momentáneamente la sala con su luz azulada. Y en cuanto a la nueva casa, Patricia ya había elegido hasta los muebles. Moví la cabeza, decepcionada por la persistencia de su preocupación material. La casa puede esperar. Hay cosas más importantes que reconstruir ahora. Julio permaneció en silencio, mirando la taza de té frente a él. Parecía más pequeño de alguna manera, menos imponente que el ejecutivo seguro que estaba acostumbrada a ver. Por un instante volví a ver al niño que venía corriendo a mostrarme un dibujo hecho en la escuela, buscando aprobación en mis ojos. No sé si puedo perdonar lo que hiciste hoy, dijo finalmente en voz baja. Y yo no sé si puedo perdonar lo que tú hiciste, respondí con honestidad. Pero no se trata de un perdón inmediato, Julio. Se trata de comenzar de nuevo, de reconstruir, de reaprender a ser familia. Eso lleva tiempo. Me levanté indicando que nuestra conversación había terminado, al menos por ahora. Es tarde. Vuelve a casa, habla con Patricia, explica la situación. Mañana hablaremos de nuevo con más calma. Se levantó aún pareciendo perdido, confundido. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo, volviéndose hacia mí. Mamá, feliz cumpleaños. Las palabras sonaron vacías, tardías, pero era un comienzo. Gracias, hijo. Después de que él se fue, volví a la ventana y me quedé observando la lluvia. La venganza que planeé no era sobre dinero. Aunque el dinero era el instrumento perfecto para afectar a Julio, donde más le importaba. Era sobre recuperar mi lugar en el mundo, mi voz, mi poder de decisión. Y por primera vez en muchos años, me dormí con la sensación de que finalmente estaba en control de mi propia vida. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo las calles de Recife, sino también mi alma. Me desperté antes del sol, como siempre lo hice durante toda mi vida. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, especialmente a los 70 años. Preparé mi café fuerte y sin azúcar y lo llevé al balcón. La ciudad despertaba lentamente. Algunos trabajadores ya circulaban por las aceras. Los comerciantes levantaban las puertas de hierro de sus tiendas y el río Capibaribe reflejaba los primeros rayos dorados que rompían en el horizonte. Respiré hondo sintiendo el aire húmedo característico de las mañanas recifenses. A pesar de la noche agitada, me sentía extrañamente en paz. El teléfono sonó a las 7:30. Era Berenice, mi amiga de tantos años, llamando para desearme feliz cumpleaños con un día de retraso. Iracema, perdóname. Ayer pasé todo el día con mi nieta en el hospital. La niña se rompió el brazo en la escuela. Imagínate. Solo llegué a casa por la noche y estaba tan exhausta que me quedé dormida sin llamarte. No te preocupes, Berenice. ¿Cómo está tu nieta? Va a estar bien, gracias a Dios. Pero cuéntame cómo fue tu cumpleaños. Julio hizo algo especial para ti. Dudé por un momento. Berenice era mi confidente, la persona que mejor me conocía fuera de la familia, pero aún así sentía cierta incomodidad al contar los eventos de la noche anterior. Fue diferente a lo que esperaba, respondí finalmente. Te cuento los detalles cuando nos encontremos. Eso no suena bien. ¿Quieres que pase por ahí hoy? Podemos tomar un café, conversar hoy. No, Berenice, necesito resolver algunas cosas. Pero, ¿qué tal si almorzamos juntas mañana en el mercado de la Encrucijada? Como en los viejos tiempos. Después de colgar, terminé mi café y fui a prepararme. Nada especial. Una falda azul marino,
blusa blanca de algodón, un collar simple de perlas que Leonardo me dio en nuestro 10º aniversario. Peiné mis cabellos canosos con cuidado, aplicando un poco de laca para mantener los hilos en su lugar. Me puse un labial color nude y un poco de polvo facial. Me miré en el espejo satisfecha con la imagen que veía. Una señora de 70 años, sí, pero con dignidad, con presencia. El Banco Central, donde trabajé como bibliotecaria durante tantos años, estaba a solo 15 minutos a pie de mi apartamento. Decidí ir a pie disfrutando de la agradable mañana. Saludé a los vecinos que encontré en el camino. Intercambié algunas palabras con el florista de la esquina. Saludé al guardia del edificio comercial, que siempre me reconocía. El imponente edificio del Banco Central apareció ante mí con sus líneas modernas y fachada de vidrio. Tantas memorias de ese lugar. Fue allí donde conocí a Leonardo, donde construí mi carrera, donde formé amistades que durarían toda la vida. Entré y me dirigí a la recepción. Buenos días. Me gustaría hablar con Augusto Mendonca, por favor. La recepcionista, una joven que no reconocí, me miró con curiosidad. El señor Mendonca está en reunión ahora. ¿Tiene usted una cita programada? No, querida. Pero dígale que Iracema Fontes está aquí. Él me recibirá. Ella pareció dudar, pero tomó el teléfono y realizó la llamada. Sus ojos se abrieron levemente con la respuesta que recibió. El señor Mendonca pidió que usted espere un momento. Él interrumpirá la reunión para recibirla. Sonrió satisfecha. Augusto y yo hemos trabajado juntos por más de 20 años. Era un joven pasante cuando llegó a la biblioteca, todo tímido y torpe. Lo ayudé en sus investigaciones, lo orienté sobre los meandros de la institución. Hoy es director financiero del Banco Central y sigue siendo ese niño amable que conocí. Menos de 5 minutos después, Augusto apareció en el vestíbulo. A sus 55 años, aún mantenía su porte atlético y su sonrisa fácil, aunque su cabello estaba bastante canoso y algunas arrugas marcaban su rostro. Doña Iracema, qué maravillosa sorpresa, exclamó, viniendo a abrazarme calurosamente. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? Fue una decisión de último minuto, Augusto. Espero no estar interrumpiendo. Para usted siempre tengo tiempo. Vamos a mi oficina. Caminamos por los pasillos familiares, pasando por la biblioteca donde trabajé tantos años. Algunos empleados más antiguos me reconocieron, saludándome con sonrisas nostálgicas. Augusto me guió hasta el ascensor ejecutivo y subimos al 10º piso, donde estaba su oficina. La sala era espaciosa, con una vista panorámica del centro de Recife. En las paredes diplomas, certificados y algunas fotografías. Noté con satisfacción que en una de ellas estábamos juntos en la fiesta de despedida cuando me jubilé. Café, agua, algo más fuerte, ofreció él con una sonrisa juguetona. El café está perfecto. Gracias. Mientras él pedía a la secretaria que trajera la bebida, me senté en el cómodo sillón frente a su mesa. Entonces, doña Iracema, ¿a qué debo el placer de esta visita? Ayer fue su cumpleaños, ¿no? 70 años, si no me equivoco. Su memoria sigue excelente, Augusto. Sí, 70 años. Y fue precisamente por mi cumpleaños que estoy aquí. Le conté en líneas generales, los eventos de la noche anterior, la llamada a Julio, su mentira, el descubrimiento en el restaurante, mi reacción impulsiva con las cuentas bancarias. Augusto me escuchaba con atención, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Y ahora no sé bien cómo proceder, concluí. Quiero enseñarle una lección a mi hijo, hacer que entienda el valor de la familia, del respeto, pero no quiero perjudicarlo profesionalmente o crear una ruptura irreconciliable. Augusto permaneció en silencio por unos instantes reflexionando. El café llegó y él esperó a que la secretaria se retirara antes de hablar. Doña Iracema, usted siempre ha sido una de las personas más sensatas que he conocido, pero también siempre ha tenido ese fuego interior, esa fuerza que pocos percibían. Sonreí, apreciando que él hubiera visto esa dualidad en mí. Lo que su hijo hizo fue imperdonable, continuó él. Pero la cuestión ahora es, ¿qué es lo que realmente quiere usted? Quiero que él entienda, Augusto, que sienta en carne propia lo que significa ser irrespetado, ser dejado de lado.
Quiero que valore la familia que tiene, no solo el dinero que puede heredar. Entonces tal vez necesitemos un enfoque más estratégico. En las 2 horas siguientes, Augusto y yo elaboramos un plan detallado. Como director financiero del Banco Central, él tenía conocimientos y contactos que serían valiosos para lo que yo pretendía hacer. No sería nada ilegal ni antiético. Augusto jamás permitiría eso, pero sería eficaz. Salí del Banco Central con un conjunto de documentos en la bolsa y un renovado sentido de propósito. Caminé hasta la oficina de un viejo amigo de Leonardo, el abogado Roberto Vasconcelos. No tenía cita, como con Augusto sabía que sería recibido. Roberto estaba más envejecido de lo que recordaba. Los casi 80 años pesaban en sus hombros y la audición ya no era la misma, pero la mente seguía afilada como una navaja. Iracema, que Dios la bendiga, mujer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hace años, al menos, Roberto. Desde el cumpleaños de 15 años de mi nieta. Ah, sí. La pequeña Amanda. ¿Cómo está? Debe ser una hermosa joven ahora. Está genial, piensa en estudiar medicina, ¿lo crees? Tiene la inteligencia del abuelo. Hablamos de cosas triviales durante unos minutos, recordando viejos tiempos, amigos en común, historias compartidas. Entonces expliqué el motivo de mi visita. Al igual que Augusto, Roberto escuchó todo con atención y sin juicios. Lo que propones es perfectamente legal, dijo examinando los documentos que Augusto me había proporcionado. De hecho, es bastante ingenioso. Leonardo estaría orgulloso de tu astucia financiera. Salí de la oficina de Roberto con más papeles en la bolsa y una cita para la semana siguiente, cuando firmaríamos los documentos oficiales. El plan estaba en marcha. Almorzamos en un pequeño restaurante cercano, hablando sobre los viejos tiempos y los desafíos de la edad. Roberto había perdido a su esposa hace 3 años, y aún llevaba esa melancolía de los viudos recientes. ¿Cómo lograste ir a la SEMEMA? Seguir adelante después de que se fue Leonardo, la pregunta me tomó por sorpresa. No era algo de lo que solía hablar abiertamente. No sé si seguir adelante es la expresión correcta, Roberto. Leonardo sigue conmigo de alguna manera en los recuerdos, en los hábitos que mantengo, en las decisiones que tomo. Pero he aprendido que la vida no se detiene y que honramos mejor a nuestros muertos cuando vivimos plenamente. Él se sintió pensativo y no volvimos más al tema. Después del almuerzo me acompañó hasta el paradero de taxis, insistiendo en que no debía caminar tanto con el calor que hacía. Nos despedimos con la promesa de no dejar pasar tanto tiempo hasta el próximo encuentro. En lugar de volver a casa, le pedí al taxista que me llevara al banco donde trabajaba Julio. Era un edificio imponente en el barrio del Recife antiguo, restaurado para mantener la fachada histórica, pero completamente moderno por dentro. El nombre del banco brillaba en letras doradas sobre la entrada principal. En la recepción, informé que quería hablar con Julio Fontes. La recepcionista, una joven elegantemente vestida, me miró con una expresión educadamente desconfiada. ¿La señora tiene cita? No, querida. Pero dile que su madre está aquí. Sus ojos se abrieron ligeramente. Todos en el banco conocían a Julio, el ambicioso gerente que subía rápidamente en la jerarquía de la institución. Pero pocos, imaginé, ya habían visto a su madre. Un momento, por favor. Hizo una llamada rápida y luego me condujo a una sala de espera privada. El ambiente era lujoso con sillones de cuero, obras de arte en las paredes y una mesita con agua, café y aperitivos finos. Me senté y esperé, observando el movimiento de ejecutivos bien vestidos por los pasillos acristalados. Julio apareció 10 minutos después, visiblemente nervioso. Vestía un traje impecable, pero su rostro delataba una noche de mal sueño. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó en voz baja cerrando la puerta detrás de él. «Vine a hablar, hijo, sobre el futuro en mi trabajo». «¿Por qué no? Es un lugar apropiado para discutir asuntos financieros, ¿no crees?». Pasó la mano por su cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba ansioso. «Mira, sobre anoche quería disculparme. Fue un error. Debí haber sido honesto contigo». «Sí, debiste, pero no es por eso que estoy aquí». Abrí mi bolso y saqué los documentos que Augusto y Roberto me habían proporcionado. Los puse sobre la mesa de centro entre nosotros.
¿Qué es esto?, preguntó Julio mirando con desconfianza los papeles. Son los nuevos términos de nuestra relación financiera. Los elaboré esta mañana con la ayuda de amigos competentes. Julio tomó los documentos y comenzó a hojearlos. Vi su rostro palidecer a medida que comprendía el contenido. ¿Me está desheredando? No, Julio. Estoy reorganizando el patrimonio de la familia. Una parte significativa, aproximadamente el 60%, se transferirá a un fondo educativo a nombre de Amanda. Otra parte, alrededor del 30%, quedará conmigo para mi sustento y para que pueda hacer las donaciones que considere apropiadas. El 10% restante será tuyo de inmediato. ¿10%? ¿Me está dejando solo el 10% de todo lo que papá construyó? Su indignación era palpable, exactamente como esperaba. No, hijo. Te estoy dando el 10% de todo lo que tu padre y yo construimos juntos y te estoy dando una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de reconstruir tu relación conmigo, de demostrar que entiendes el valor de la familia más allá del dinero. Si logras hacerlo a lo largo del próximo año, revisaremos estos términos. Julio se levantó caminando de un lado a otro en la pequeña sala. Su lenguaje corporal oscilaba entre la ira, la incredulidad y finalmente la resignación. ¿De verdad harías esto? ¿Limitarías mi acceso al dinero de la familia por un cena? No se trata de la cena, Julio. Se trata de años de pequeños desaires, de ausencias, de mentiras. Se trata de que te has convertido en alguien que tu padre y yo no reconoceríamos. Alguien que valora más el estatus y las apariencias que los lazos de amor y lealtad. Se detuvo y me miró. Por un instante vi un destello de comprensión en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por la máscara de eficiencia profesional que usaba también. Tengo una reunión importante en 5 minutos. ¿Podemos continuar esta conversación después? Por supuesto. De hecho, una última cosa. Llamé al señor Meneses esta mañana. El señor Meneses era el presidente del banco, un hombre que conocía a través de Leonardo hace años. ¿Qué? Hablamos durante casi media hora. Un hombre encantador, se sorprendió al saber que ayer fue mi cumpleaños número 70 y que mi hijo, uno de los gerentes más prometedores del banco, había mentido para no cenar conmigo. El color se fue completamente del rostro de Julio. Mamá, ¿no hiciste eso? Sí, lo hice. ¿Y sabes qué dijo? Que los valores familiares son fundamentales para la cultura del banco. Que la integridad comienza en casa. Interesante, ¿no? Julio se desplomó en el sillón, pareciendo de repente mucho más pequeño y más joven. ¿Por qué me haces esto? La vulnerabilidad en su voz casi me hizo retroceder. Casi. Porque te amo, hijo. Amo al niño que fuiste y al hombre que sé que puedes ser. Y a veces el amor exige firmeza. Me levanté acomodando mi chal sobre los hombros. Los papeles están todos ahí. Llévalos a tu abogado para que los analice si quieres, pero sabe que son absolutamente legales y vinculantes. Tengo una copia firmada guardada en un lugar seguro. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia él una última vez. Ay, no te preocupes por el señor Meneses, no va a perjudicar tu carrera. De hecho, nos invitó a cenar en su casa el próximo sábado. Dijo que quiere conocer mejor al hijo de su amiga de tantos años. Salí antes de que pudiera responder, sabiendo que había sembrado muchas semillas en esa conversación. Semillas de miedo, de arrepentimiento, pero también de posibilidad. El resto del día pasó como un borrón. Hice algunas visitas más, firmé algunos documentos, reorganicé mi vida de maneras que nunca imaginé hacer a los 70 años. Cuando finalmente volví a mi apartamento, ya era de noche. Encontré a Amanda sentada en la escalera del edificio, esperándome. Al verme se levantó de un salto y corrió a abrazarme. Abuela, ¿dónde ha estado? He estado llamando todo el día, resolviendo algunos asuntos. Mi amor, entremos ya al apartamento. Preparé un té para las 2. Amanda estaba claramente nerviosa, mordiendo su labio inferior, como siempre hacía cuando tenía algo difícil que decir. Abuela, ¿qué está pasando? Papá llegó a casa anoche completamente alterado. Esta mañana salió sin hablar con nadie y mamá está llorando por las esquinas.
Nadie me explica nada. Me senté a su lado en el sofá y tomé sus manos. Tan jóvenes, tan llenas de vida. Amanda querida, a veces los adultos cometen errores. A veces esos errores tienen consecuencias. Tu padre y yo estamos renegociando nuestra relación. ¿Es por el dinero? Escuché a mamá hablando de cuentas bloqueadas, sobre la casa nueva. El dinero es solo un símbolo, Amanda. Lo que realmente está en juego es el respeto, el amor, la honestidad, valores que espero que siempre mantengas. No importa lo que pase. Ella sintió sus ojos, tan parecidos a los de Leonardo, fijos en los míos. ¿Va a estar bien? La pregunta me tomó por sorpresa. En medio de toda esa situación, mi nieta estaba preocupada por mí. Sí, mi amor. De hecho, creo que finalmente estoy comenzando a sentirme realmente bien por primera vez en mucho tiempo. Hablamos un poco más sobre la escuela, sobre sus planes para la universidad, sobre el libro que estábamos leyendo juntas. Cuando se levantó para irse, me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de usted, abuela. Sea lo que sea que haya hecho, papá lo merecía. Me reí sorprendida con su percepción. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Porque conozco a mi padre y porque confío en usted más que en cualquier persona en el mundo. Después de que se fue, me quedé sentada en el balcón por un largo tiempo, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre los eventos de los últimos 2 días. No sabía exactamente qué deparaba el futuro, si Julio aceptaría las nuevas condiciones, si nuestra relación podría reconstruirse sobre nuevas bases, si había sido demasiado dura o tal vez no lo suficiente. Pero sabía con absoluta certeza que a los 70 años finalmente había encontrado mi voz y que jamás permitiría que fuera silenciada nuevamente. Y así termina la historia de cómo recuperé mi voz y mi dignidad a los 70 años. No fue fácil llegar hasta aquí. Durante mucho tiempo acepté ser dejada de lado, ser tratada como una nota al pie en la vida de mi propio hijo. Acepté las disculpas, las ausencias, las pequeñas mentiras. Me convencí de que era natural, que formaba parte del proceso de envejecer, de ver a los hijos seguir sus propios caminos. Pero esa noche en mi cumpleaños número 70, algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Mi sentido de valor propio, mi fuerza interior, mi capacidad de luchar por el respeto que merezco. Cuando llamé a Julio esa mañana de cumpleaños, jamás podría imaginar a dónde me llevaría esa simple llamada. Jamás podría prever que estaría sentada sola en un restaurante elegante, observando a mi hijo celebrar el cumpleaños de su esposa después de haberme mentido. Jamás imaginé que tomaría decisiones tan drásticas, que reorganizaría completamente no solo nuestras finanzas familiares, sino toda la dinámica de nuestra relación. Recuerdo la sorpresa en su rostro cuando me vio en el restaurante. Recuerdo la incredulidad cuando se dio cuenta de lo que había hecho con las cuentas bancarias. Recuerdo la vulnerabilidad que finalmente se mostró cuando nos encontramos en su lugar de trabajo, cuando se dio cuenta de que su madre anciana y aparentemente inofensiva, tenía muchos más recursos financieros y emocionales de lo que él jamás sospechó. No sé qué depara el futuro para nuestra familia. No sé si Julio aceptará las nuevas condiciones, si entenderá la lección que intenté enseñarle, si volverá a ser el hijo amoroso y respetuoso que una vez fue. No sé si Patricia superará el resentimiento por la nueva casa que ya no podrá comprar, por los planes que tendrá que posponer. No sé si Edith, mi nuera, siempre tan crítica, finalmente me verá con otros ojos, tal vez hasta con un nuevo respeto. Lo que sé es que por primera vez en muchos años, estoy viviendo en mis propios términos, tomando mis propias decisiones, usando mi propia voz para expresar mis necesidades, mis deseos, mis límites. Eso, mis queridos, vale más que cualquier cuenta bancaria, cualquier cena elegante, cualquier demostración de estatus. Leonardo solía decir que la vida nos enseña las lecciones que necesitamos aprender, incluso si tardamos en entenderlas. Creo que finalmente comprendí la lección que él intentaba enseñarme cuando insistió en mantener mi nombre como titular principal de todas nuestras cuentas, cuando incluyó esa cláusula en el testamento sobre el respeto que Julio debía demostrar. Él sabía, o mi viejo sabio, siempre supo que un día necesitaría esa protección, esa herramienta para asegurar mi lugar en el mundo. He estado pensando mucho sobre lo que significa envejecer en una sociedad que valora tanto la juventud, la productividad, la utilidad inmediata. He reflexionado sobre cómo nosotros, los mayores, somos frecuentemente invisibilizados.
Nuestras opiniones desechadas, nuestras necesidades relegadas al segundo plano. Como somos vistos como cargas que deben ser toleradas, problemas que deben ser gestionados, en lugar de personas con experiencias valiosas, con sabiduría acumulada, con historias que contar. Quizás por eso decidí compartir mi historia con ustedes, para mostrar que incluso a los 70 años, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que nuestro tiempo ya pasó, aún podemos levantarnos, aún podemos exigir respeto, aún podemos sorprender a aquellos que nos subestiman. Si estás viendo este vídeo y te identificas con mi historia, quiero que sepas, no estás solo. Hay muchos de nosotros redescubriendo nuestra fuerza después de los 60, 70, 80 años. Hay muchos de nosotros reescribiendo las reglas del envejecimiento, negándonos a desaparecer en silencio, insistiendo en ser vistos y escuchados. Y si eres más joven, quizás de la edad de mi Julio o incluso de mi Amanda, espero que esta historia te sirva como un recordatorio. Un recordatorio para valorar a los mayores en tu vida, para escucharlos con atención genuina, para incluirlos en las celebraciones, en las decisiones, en las pequeñas alegrías cotidianas, porque un día, si tienes suerte, también llegarás a los 70 años y querrás ser tratado con el mismo respeto y consideración que mereces hoy. Ahora, queridos oyentes, necesito su ayuda para seguir compartiendo historias como la mía. Historias de vida, de superación, de pequeñas y grandes revoluciones personales. El canal nació exactamente de ese deseo de dar voz a las experiencias que a menudo son silenciadas, de crear conexiones entre generaciones, de mostrar que nuestras historias importan, no importa cuántas arrugas llevemos en el rostro. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal. Es un gesto simple que significa mucho para nosotros. Significa que quieres escuchar más, que valoras estas narrativas, que reconoces la importancia de este espacio que estamos creando juntos. También deja tu like en el vídeo. Cada me gusta ayuda a que nuestra historia llegue a más personas, a tocar más corazones, a crear más conexiones. Es una forma de decir, estoy aquí, escuché, me importa. Pero lo que realmente hace toda la diferencia son los comentarios. Quiero saber qué opinas de mi historia. ¿Crees que fui justa con mi hijo? ¿Habrías hecho algo diferente en mi lugar? ¿Has vivido una situación parecida? ¿Cómo la manejaste? Comparte tus experiencias, tus ideas, tus propias historias en los comentarios. Se crea allí, en ese espacio, una comunidad de personas que se escuchan, que se apoyan, que aprenden unas de otras. También quiero pedir tu ayuda para mantener este canal funcionando. Producir estos vídeos requiere tiempo, dedicación y recursos. Si puedes, considera contribuir a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para cubrir los costos de producción y permitirnos traer más contenido para ustedes diariamente. Cada contribución, no importa el valor, es recibida con inmensa gratitud y nos permite continuar este trabajo que creemos tan importante. También revisa nuestros otros vídeos. Hay tantas historias increíbles por descubrir. La de Doña Cecilia, que a los 85 años decidió aprender a nadar. La de Don Antonio, que reencontró su primer amor después de 60 años separados. La de Doña Margarita, que a los 75 años abrió su primera exposición de pinturas. Cada historia es única. Cada una trae una perspectiva diferente sobre lo que significa envejecer con dignidad, con propósito, con alegría. Por último, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí, por haber escuchado el relato de una señora de 70 años que decidió no aceptar más ser tratada como invisible. Espero que mi historia haya traído alguna reflexión, algún consuelo, tal vez hasta una sonrisa. Recuerda, nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para sorprender a aquellos que piensan que ya saben todo sobre ti. Aquí está Iracema Fontes de Recife, Pernambuco. 70 años de historias que contar, de lecciones para compartir, de vida para celebrar. Hasta el próximo vídeo en el canal. Y no olvides, suscríbete, deja tu like, comenta y apoya nuestro trabajo.